Los votantes en Georgia volverán a las urnas hoy para decidir quién se alzará con el último escaño en juego en el Senado de Estados Unidos. El candidato demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker volverán a medirse en segunda vuelta luego de que ninguno de los dos lograra los votos suficientes para alcanzar una victoria. Aunque esta segunda vuelta electoral no cambiará el escenario político en el Senado, determinará si los demócratas alcanzan la mayoría absoluta de 51 a 49 o si controlarán una Cámara de 50 a 50 con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero más allá del resultado, una victoria demócrata podría consolidar al estado de Georgia como un estado disputado de cara a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que una victoria republicana podría indicar que las ganancias demócratas son limitadas en este estado, explican expertos. Durante los comicios del mes pasado, el demócrata Warnock superó al republicano Walker por 37,000 votos de los casi 4 millones emitidos, pero no superó la mayoría de 50% para alzarse con la victoria, lo que derivó en una segunda vuelta. Ya se han emitido cerca de 1,9 millones de votos anticipados, una ventaja para los demócratas que suelen votar de este modo, mientras que los republicanos normalmente acuden el día de la votación. Desde Washington informa Belén Mora de La Voz de América para Telearuba. Estas imágenes relatan la tragedia que vive Colombia luego de que una luz de tierra sepultara un autobús en una vía cercana al municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, que dejó un elevado saldo de vidas. Con tristeza debo anunciar que hasta el momento 27 personas, incluyendo 3 menores, han perdido la vida en la tragedia de Pueblo Rico, Risaralda. Solidaridad con las familias de las víctimas. Tendrán un acompañamiento integral por parte del gobierno nacional. La temporada de lluvias que se presenta en el país andino a raíz del fenómeno de la Niña fue una de las causas del deslizamiento. Las labores de rescate en la zona continúan. Según las autoridades, aún hay personas atrapadas. Para poder ingresar al vehículo, estamos hablando del bus de Presa Arauca. Lo que se nos ha informado es que hay 3 personas con vida. Una de ellas, una menor, que está atrapada o abrazada a su madre, que desafortunadamente falleció. No es fácil porque además el clima no nos ayuda. Más de 10 heridos permanecen en los hospitales cercanos a la zona del desastre. Los cuerpos de las víctimas están siendo trasladados al Coliseo del municipio de Pueblo Rico para su respectiva identificación. Seguramente el fútbol y la gente le dio mucha fuerza a Pelé, que había dicho que apoyaría a la selección desde la habitación común donde se encuentra en el hospital. Antes del partido, él posteó una foto con su ex compañero Cito en Estocolmo, Suecia, donde Brasil ganaría su primer mundial en el 58. Dijo que caminaba en las calles pensando en cumplir con la promesa que le había hecho a su padre, ser campeón. Edson Arantes do Nascimento ha recibido muchos homenajes en los últimos días. Tras la oración de hinchas del Santos en la puerta del hospital, aficionados y futbolistas le han mandado incontables deseos de pronta recuperación. Su hija Flavia Nascimento sostuvo nuevamente que es muy injusto que se diga que Pelé está en estado terminal, que está en cuidados paliativos. Según ella, de vez en cuando ajustan la medicación, ya que no hubo una remisión completa de su cáncer de colon. Nada más. Que así sea. Que la selección brasileña siga dándole alegría y gane su 6ª copa. Es lo mínimo que se puede hacer por el héroe de nuestros 3 primeros títulos mundiales. Desde São Paulo, Brasil, Dan Cister para Telearuba.